Buenas noches con todos. Por favor, empezamos, ¿ya? Muy bien, veamos. Ustedes saben, y en esto sí debemos ser muy puntuales, que cuando hablamos de investigación científica, acuérdense, este es un curso de metodología de la investigación. Cuando hablamos de investigación científica, estamos hablando específicamente de hacer investigación utilizando el método científico, ¿sí? Repito, cuando hablamos de investigación científica, estamos hablando específicamente de hacer investigación utilizando el método científico. Y el método científico son 7, 8 pasos, bueno, que tienen que ver en el primer paso, en el primer punto, ustedes ya imagino que lo recuerdan, que el primer punto es la observación. Cuando hablamos de la observación, estamos hablando del primer y más directo contacto que tiene el investigador con la realidad, es decir, con el entorno, con la gente que lo rodea. Ese contacto nos permite hacer una observación. Ahora vamos a hablar de ciertas características de la observación, ¿sí? Muy bien, pero antes de entrar en materia, quiero compartir algo con ustedes en la pizarra. Me confirman, por favor, que están viendo la pizarra, ¿sí? Por favor. Por favor, confirme que están viendo la pizarra. Sí se ve, Gracias. profesor. Perfecto. Sí, profesor, sí se visualiza. Gracias. Estamos hablando del método científico que tiene 8 pasos. Rápidamente, ¿ya? No vamos a dilatar esto. Observación, ¿ya? La pregunta. El tercer paso sería consulta bibliográfica o revisión bibliográfica. El cuarto paso sería la hipótesis. Ustedes ya manejan esto, así que lo estoy haciendo rápido para recordarlo. Igual más adelante ya repasaremos este tema con mayor detalle, pero por lo pronto estamos recordando rápidamente, ¿ok? Luego de la hipótesis vendría digamos, lo que nosotros llamamos trabajo de campo, ¿ya? En algunos manuales dice experimentación, ¿ya? Nosotros entendemos que es un trabajo de campo. 6 sería la sistematización de la información. Y 7, perdón, la redacción del informe. Obvio, del informe de investigación, ¿se entiende? Bueno, hay quienes dicen que hay un punto 8. El punto 8 sería la publicación, entendiéndose que todo lo anterior no tendría sentido si no publicamos el informe, ¿no? Creo que se entiende. Todo está bonito, pero si es que no difundimos los descubrimientos, no serviría de mucho, ¿no? Todo se ve muy bonito, un trabajo muy organizado, pero si no escribimos un informe y lo publicamos para que otras personas se beneficien de ese conocimiento, de esa información, todo parece que es en vano, ¿no? Hay que tener claro eso, ¿ya? Hay que tener claro ese tema, ¿sí? Muy bien. Entonces, en el método científico, el primer paso, la primera etapa, digamos, del método científico, tiene que ver con este proceso de observación. Es decir, yo tengo que ir y ponerme en contacto con la realidad. Y he querido rápidamente reseñar los 8 pasos del método científico, de la aplicación del método científico, porque les cuento que en el trabajo de campo también hay una etapa que se llama observación. Es decir, hay un método de recojo de datos que se llama observación. Aclaro, el primer paso del método científico es la observación, pero en el paso 5, trabajo de campo, etcétera, hay un método que también se llama observación. ¿Cómo diferencio los dos? Esa es la pregunta. Cuando el profesor me habla de tienes que hacer la observación, ¿de cuál de los dos pasos me está hablando? ¿Ok? Entonces, ese es el punto de partida de nuestra lección del día de hoy.
La pregunta es, si yo voy a hacer observación inicial, pongámosle ese apellido, observación inicial, primer paso del método científico, primera etapa del método científico, quiero llamarle observación inicial. Si yo voy a hacer mi trabajo de campo y para ello voy a utilizar el método de observación, ¿ok? Eso significaría un proceso de recojo de datos más estructurado, elaborado, ¿ok? La primera observación es, como dijimos temprano, el primer contacto que nosotros tenemos con la realidad. Y de eso es de lo que estamos hablando el día de hoy, de la primera etapa de la aplicación del método científico. ¿Ok? Luego hablaremos, cuando lleguemos al tema del trabajo de campo, hablaremos del método de recojo de información que se llama observación, pero eso ya es más estructurado, más preparado, etc. Ya hablaremos de eso más adelante. ¿Ok? Entonces, el tema que nos reúne el día de hoy es la primera etapa del método científico, observación, si quiere llamarle, inicial. ¿Se entiende esto, por favor? Un pulgar arriba si hemos entendido. Ya, muy bien, al menos muevan la cabeza para saber que sí están despiertos. Ya, muy bien, muy bien. Ya, correcto. Irene, ¿usted quiere preguntar algo? Sí se le entiende, profesor. Ah, ya. Sí, si levanta la mano, pienso yo que usted quiere preguntar Sí, algo. profesor, no se preocupe, Adelante. sí me confundí ahí. Sí, profesor, disculpe, me he confundido ahí. Ah, Gracias. ya, ya. No, no hay problema, no hay problema, no se preocupe. Hace clic en la misma manito para bajarla o si quiere yo la bajo. Ya, muy bien. Gracias. Perfecto. Entonces volvamos a nuestro material. Nosotros estamos hablando, cuando hablamos de observación, aquí estamos hablando entonces de la primera etapa del método científico. El primer contacto que nosotros tenemos con el mundo real, con el mundo de la vida. Es decir, cuando usted abre los ojos y ve las cosas a su alrededor, eso es hacer observación. Cuando usted abre los ojos, entre comillas, y mira a sus estudiantes en su aula, eso es hacer observación. Pero no se trata solo de mirar y ver características, se trata de estructurar y organizar esas características para lograr hacer una descripción de eso observado, del fenómeno observado. Entiéndase bien claro, por favor, cuando hablo de fenómeno observado, estoy hablando de los temas que podemos estudiar. ¿Sí? Los temas que podemos estudiar. ¿Ya? Ojo, ojo con eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que observamos? ¿No? ¿Qué es lo que observamos? Observamos hechos, sucesos, acontecimientos. ¿Ya? En investigación, en las ciencias naturales, en las ciencias formales, nosotros hablamos de un objeto de observación. Ojo con eso, ¿ah? Mire, por ejemplo, usted quiere hacer un experimento y tiene algunos elementos químicos para mezclarlos. Bueno, y usted observa qué es lo que sucede luego de mezclarlos. Eso que usted está observando se puede llamar objeto de observación, porque usted está observando objetos, pues no cosas, ¿ok? En ciencias sociales, y acuérdese, la educación es una ciencia social, en ciencias sociales no podemos hablar de objetos de observación, porque lo que observamos no son objetos, son personas, ¿se entiende? Entonces aquí debemos utilizar con mucho cuidado el término sujeto de observación, ¿ok? Porque a quienes observamos son sujetos, son personas, seres humanos que tienen dignidad y nosotros no los podemos reducir, disculpe la expresión, a objetos de observación. Tendrían que llamarse sujetos de observación. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Entonces, hay un orden aquí. Lo que nosotros hacemos, el hecho, el acontecimiento que vamos a observar está ahí. Nosotros lo observamos y almacenamos, guardamos un dato. Es decir, un tipo de registro de eso que estamos observando.
La idea es que yo debo registrar, guardar, almacenar, qué sé yo, la información que estoy observando, la tengo que almacenar de una manera que pueda evocarla o recordarla fácilmente. Ese es el primer punto de partida. La razón para esto es que la memoria más fuerte es más débil que la tinta más débil. ¿Sí se entiende? Es decir, la mayoría de nosotros necesita hacer apuntes para recordar datos, características, hechos, qué sé yo, en lugar de solo guardarlos en la memoria. Porque a veces nuestra memoria es ingrata, pues, ¿no? Nos hace olvidar muchas cosas y nos hace recordar a veces cosas que nos llaman la atención, digamos, pero tal vez no son las, entre comillas, las precisas, ¿no? O no son las más importantes. Ya eso lo discutimos en un momento. Pero lo primero que debemos recordar es lo siguiente: si hay un hecho que nosotros vamos a observar, nosotros debemos buscar la manera de registrar eso que estamos observando, registrarlo, almacenarlo, guardarlo, de tal manera que podamos evocarlo o recordarlo posteriormente. Eso significa que eso que yo he observado lo puedo fotografiar, lo puedo filmar, tal vez sería lo ideal, pero probablemente una de las maneras todavía, el método académico por excelencia, es redactar, escribir la descripción lo más pormenorizada posible. ¿Ok? Entonces, todavía, hasta el momento, los documentos académicos son escritos, todavía, ¿no? Lo fílmico es solo una herramienta, las fotografías son solo herramientas, pero el trabajo, el documento académico por el momento es todavía un documento escrito. ¿Ok? Bueno, ya. Bueno, hay tipos de hechos, ¿no? Un acontecimiento, algo que sucede fortuitamente, podemos observar procesos, cambios, podemos observar fenómenos y bueno, en algún momento, cuando nosotros estructuramos eso que estamos observando, es decir, lo ponemos dentro de un contexto, ojo con eso, no ponemos las cosas dentro de un contexto, ¿ya? Eso se convierte en un sistema y ocasionalmente se llama un sistema cultural, dependiendo, obvio, de la ciencia, ¿no? Un sistema cultural, un sistema social, etc. Es decir, cuando hay varios fenómenos engarzados que tienen que ver los unos con los otros y estudiamos todo en ese contexto, a eso llamamos sistema, ¿ya? A eso le llamamos sistema. Por ejemplo, hablamos del sistema educativo. El sistema educativo no es un solo fenómeno, son varios hechos, varios acontecimientos, varios fenómenos juntos que trabajan coordinadamente con un objetivo común. Bueno, a eso es a lo que le llamamos sistema. ¿Podemos observar el sistema completo, el sistema educativo, por ejemplo? Claro que sí. Demanda un poco de preparación, gente, etcétera, pero sí se puede observar. Para nosotros, que estamos en preparación, recién en entrenamiento, pues podemos observar hechos aislados, entre comillas. No todo el sistema educativo. Empecemos observando algo pequeño, mi salón de clase, ¿no? Y no solo todo mi salón de clase, porque a veces también hay demasiada información en un solo salón de clase. ¿Qué podemos observar? Allá, algún acontecimiento con uno o dos estudiantes del salón de clase. ¿Se entiende, no? Es parte de este proceso de aprendizaje. También podemos observar procesos, es decir, hechos que suceden uno detrás de otro, generando algún tipo de cambio. ¿Ya? A eso le llamamos proceso. Obvio, todos nosotros, cuando nos hacemos cargo de una clase, de un curso, de un área curricular, ¿se acuerdan ustedes? Imagino que usted recuerda, al comienzo toma lo que se llama la evaluación diagnóstica y bueno, hace clases permanentemente con los estudiantes y al final de todo ese periodo toma una evaluación final. ¿Para qué?
para comparar cuál ha sido la evolución de del aprendizaje de estos muchachos. ¿Qué es lo que ha observado usted ahí? Un proceso. ¿Ok? Listo, muy bien. La observación puede caracterizarse por dos formas. Miren, hay una observación intencionada, es decir, no sé si ustedes entienden el término enfocar, focus, ¿no? Hacer foco, es decir, cuando yo voy a observar algo, lo que hago es enfocarme en ese tema. Cuando yo estoy hablando con alguien, a pesar de que yo tengo una visión periférica, veo desde aquí hasta aquí, veo todo este rango, ¿no? Cuando yo hablo con alguien, me enfoco en la persona, la miro a los ojos y hablo con esa persona. Eso es enfocarse. Eso es una observación intencional. ¿Por qué? Porque yo dirijo la vista, dirijo la atención a un elemento específico. Observación intencional. Pero ustedes entenderán que lo que nosotros usamos para observar, ya lo vamos a manejar también en un momento, no es solo los ojos. Los ojos nos sirven para ver, pero hay algo más atrás de los ojos, entre comillas, que nos permite tomar nota de lo que estamos observando. ¿Podemos observar, entre comillas, con los oídos? Sí, podemos registrar información también con los oídos, pero hay algo atrás de todo esto, en un momento lo aclaramos. Entonces, cuando nosotros hacemos una observación intencionada, es también una manera de decir, soy yo el que estoy decidiendo observar. Ya las personas que ya manejan algo de marco teórico, imagino que se están dando cuenta de que no soy yo el que estoy decidiendo observar, sino es el marco teórico, ¿se acuerdan, no? Ahí nada más, ahí nada más. No nos conflictuemos tanto todavía. Pero la primera forma de observar es la forma intencionada, ¿no? Intencionada. Y la segunda manera que hemos mencionado aquí es lo que se conoce como la observación ilustrada. A ver, ¿qué diferencia hay entre una observación intencionada y una observación ilustrada? Eso significa que cuando yo observo algo, a ver, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, disculpen el ejemplo, ¿no? Yo estoy caminando por la calle y de repente veo un accidente de tránsito, yo puedo enfocar mi atención en los hechos de ese accidente. Eso se llamaría, ojo, eso se llamaría una observación intencionada. ¿Por qué? Porque estoy dirigiendo mi atención a un fenómeno específico. Eso no hay mayor duda. Pero, si a mí me preguntan, por ejemplo, a qué velocidad venía el automóvil que se chocó contra el camión, yo no sabría decir, a pesar de que lo estoy observando. ¿Me entienden? Si me preguntan, a ver, ¿quién tiene la culpa de ese accidente? Yo puedo permitirme tener una teoría, pero ¿quién determina eso? Para eso hay un perito, ¿se acuerdan, no? Un investigador, probablemente la policía, qué sé yo, un perito que determina a qué velocidad venía, todo el daño que se causó fue por la velocidad, tal velocidad, el que vino acá chocó de esta manera, él tiene la mayor parte de responsabilidad, etcétera. Ese señor, el perito, tiene una observación ilustrada, preparada para hacer ese tipo de observaciones. ¿Me entienden? Viceversa, hagamos el trabajo al revés, ¿ok? Resulta que usted está en su aula de clase, usted es profesor o profesora de esa aula de clase y usted conoce a todos, entre comillas, muy bien, ¿ya? Y cuando hay determinado fenómeno, usted ya sabe, sin mirarlos, entre comillas, quién inició, quién empezó, quién es el líder, quién es el cabecilla. Usted ya los conoce. Eso se llama observación ilustrada, porque tiene más información, más conocimiento del que usualmente pudiésemos tener cualquier otro observador, a pesar de que pongamos mucha atención en observar determinado fenómeno.
Espero que se entienda la diferencia entre estas dos formas de observación, ¿ya? Dos formas de observación. El objeto de observación o sujeto, ¿no? Es un hecho, puede ser un hecho interno o externo. Bueno, de hecho, lo que nosotros investigamos son fenómenos educativos, entonces usualmente observamos hechos externos a nosotros. Ya clarificaremos un poco más eso. ¿Ok? Muy bien. La observación, bueno, esto es parte de, pues, ¿no? Si hay algo, un fenómeno que sucede y hay alguien observando, no hay manera de que algo sea observado si no hay un observador, ¿no? O algo así. ¿Ok? Sí, dejemos eso ahí. Ahora, pero, miren aquí, miren, eh, los dos tipos de observación que hemos mencionado hace un momento se convierten en selectiva e interpretativa. ¿Por qué? Lo explico rápidamente. ¿Por qué es selectiva? Lo que dijimos temprano. Yo tengo un ángulo de visión, una visión periférica que me permite observar todo este rango. Pero cuando yo converso con alguien, me enfoco en la persona, es decir, es una observación selectiva. Estoy hablando con una sola persona a la vez, ¿no? Parece que estoy mirando al frente y tengo a la vista a todos, pero cuando yo me enfoco o me concentro en alguien, ya hablo con esa sola persona. ¿Se entiende? Observación selectiva, ¿no? Es lo que dijimos, la observación intencionada. Y la observación ilustrada permite una observación interpretativa. Es decir, yo le doy un significado a lo que estoy observando. ¿Me entienden? Le doy un significado en base, obvio, a una preparación previa. ¿Se entiende, no? Volvamos al ejemplo del accidente de tránsito. ¿Ya? A ver, si le preguntan a usted, que ha visto el accidente, y le preguntan al perito, ¿a quién le creerán más? Creo que se sobreentiende, ¿no? Si preguntan a un padre de familia sobre lo que observa en el aula y le preguntan a usted, ¿quién tendrá más razón de interpretar las cosas que pasan en el aula? ¿Se entiende? Cuando hablamos de una observación de un profesional, es decir, una observación ilustrada, estamos hablando a la vez de que esa observación es interpretativa. ¿Qué sucede si viene otro profesional y realiza una interpretación diferente? ¿Ah? La interpretación, dice, es inevitable, es decir, cuando yo hago una observación ilustrada, observación interpretativa, ¿ya? La interpretación, ojo con esto, es inevitable. Eso significa que lo que yo estoy diciendo es mi punto de vista, ¿ok? Es mi punto de vista. Viene otro, puede tener otro punto de vista. Eso significaría que estas interpretaciones pueden ser ciertas o falsas, pueden ser erradas o atinadas, pueden ser equivocadas o verídicas. ¿Se entiende? ¿Por qué estamos hablando, cuando hablamos de interpretación, estamos hablando de temas netamente subjetivos? Temas netamente subjetivos. Cada persona puede tener su propia interpretación. ¿Se entiende, no? Es así de subjetivo esto, ¿ya? El proceso de observación tiene estos pasos: tomar conciencia del objeto, fenómeno, del tema que quiere observar, reconocer el objeto a grandes rasgos y luego hacer la descripción. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? ¿Ok? Bueno, acá hay varias partes, los elementos de la observación, ya usted lo revisa con mayor detalle, ¿ya? Pero lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? La observación en la investigación. La observación es la más antigua y la más moderna técnica de la investigación científica.
Es el punto de partida, lo hemos dicho, ¿no? En la ciencia, la observación es usada por los científicos. La filosofía y la psicología afirman que la productividad de las observaciones es mayor si intervienen todos los órganos sensoriales. Eso es interesante. La observación no es solo por ver, repito. La observación tiene que ver con recabar información y la información se puede recabar con todos los órganos sensoriales, ¿no? El tacto, la vista, el olfato, el oído, el gusto, etc., ¿no? Está bien. Obvio depende, pues, de qué tema estamos trabajando, ¿no? Si estamos trabajando temas gastronómicos, por ejemplo, obvio, el olfato, el gusto tiene mucho que ver, ¿no? Qué sé yo, ya, ahí nomás. En la vida cotidiana, la observación nos permite relacionarnos con la realidad a través de nuestros sentidos. Creo que no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Es el proceso, la observación es el proceso de contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida social sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma, ¿no? ¿Te entiende? ¿Sí? Es decir, cuando yo observo la realidad, debo observar exactamente qué es lo que está pasando. Por ejemplo, esto es un tema que nosotros hemos manejado en el pedagógico, ¿no? En el pedagógico, les cuento. A ver, ustedes no sabían, pero yo les voy a comentar cosas que suceden en el pedagógico. Algunos ciclos atrás teníamos supervisores, ¿no? Teníamos supervisores. Y los supervisores tenían la prerrogativa de entrar a las aulas durante la clase, no sé, presentarse, estar durante la clase y verificar que los profesores hagan clases. Igual pues que los coordinadores en los colegios, qué sé yo, ¿no? Verifican que la clase se desarrolle, qué sé yo. Entonces, eso generaba pues ciertas incomodidades en los estudiantes, en los profesores. Y luego eso ya se evitó, esas incomodidades se evitaron cuando pusimos las cámaras en los salones. Ya no necesitamos entrar al salón para ver qué está pasando, ya tenemos la cámara. Y simplemente la gente se ha acostumbrado tanto a ver la cámara que ya actúan con naturalidad, ¿no? Ya podemos nosotros ver cómo es el desarrollo de una clase sin interferir, sin interrumpir la clase. ¿Se entiende? Y lo mismo podría ser válidos en muchos colegios. ¿Qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, estás desarrollándose la clase, lo más normal, y de repente entra el supervisor a tu clase? O no, las cosas se ponen tensas, cambian de naturalidad, todo el mundo sentadito, tranquilo, mirando al frente, y eso no permite hacer una evaluación o una observación adecuada. ¿Por qué? Porque la presencia de un coordinador, en este caso, modifica la conducta de los estudiantes. Entonces ya no estaríamos observando correctamente, entre comillas. Para eso hay otros medios, repito. Entonces, la idea no es modificar la realidad, sino observarla sin modificarla, sin que haya modificaciones. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Esto es un caso, hay que tener mucho cuidado para eso. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Yo necesito hacer mi trabajo de campo en un salón específico y justo llego el día que tienen ensayo de danza. No hay manera de hacer un proceso adecuado, de levantar información adecuadamente, cuando los estudiantes están alborotados y están con otras cosas en la cabeza. Eso es algo que excede a lo regular. ¿Se entiende? Entonces, hay que tener cuidado. Si yo voy a hacer la observación sistemática y detenida, la idea es que la vida social, en este caso el fenómeno educativo que yo quiero observar, no se manipule, no se modifique, que sea lo más, disculpe la expresión, natural o normal posible, ¿ya? Porque eso me va a permitir recabar la información exacta, ¿ya? ¿Se entiende, no? Se entiende. A ver, un último ejemplo, más o menos para entender esta diferencia. Sí conocemos la diferencia entre
comportamiento y conducta. ¿Ok? Ojo con eso, ¿no? Es la diferencia entre comportamiento y conducta. ¿Qué es lo que evaluamos? ¿Evaluamos comportamiento o evaluamos conducta? No sean facilistas, pues, porque varias personas me dicen, evaluamos los dos, profesor. Sí, tiene razón, pues evaluamos los dos. Pero ¿qué es lo que determina, entre comillas, su promedio, su nota final? ¿El comportamiento o la conducta? ¿Qué opinan? A ver. Todos los que creen que el comportamiento, levanten el pulgar derecho. Perdón. Ya, muy bien, nadie. Todos los que creen que evaluamos conducta, a ver, pulgar derecho arriba. Ya, muy bien. Parece que son dos nada más, ¿no? Los que han tres, ya van tres. Mire, nosotros evaluamos comportamientos como algo que hay que tomar nota de todas maneras, pero lo que al final determina los resultados es la conducta, porque la conducta es lo regular, lo que se repite frecuente o permanentemente. En cambio, el comportamiento serían, lo pongo en condicional, hechos aislados, es decir, fenómenos que ocurren muy aleatoriamente. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá a nuestro alumno Luchito. Luchito no ha venido hoy día, ¿no? Ah, no, sí está. No, hablemos de Pepe. Pepe tampoco está. Ya, Pepe. Mi amigo Pepe, ¿no? Nuestro alumno Pepe. Pepe es un pan de Dios, ¿ya? Es un pan de Dios, es bien lindo, es un muchacho obediente, responsable, digamos que tiene buenas notas, buen aprovechamiento, es un pan de Dios, ¿no? Y obvio debe tener más o menos en esa línea su nota de conducta, ¿ok? Pero resulta que un día viene cruzado, ¿no? No sabemos por qué, ¿no? Viene cruzado y se pelea con todo el mundo, le contesta mal al profesor, etc. ¿Te entiendes? Mal haríamos nosotros, miren, mal haríamos nosotros si nosotros decimos, ah, ya se portó mal, entonces le cortamos la cabeza, ¿no? Lo que tenemos que hacer en este tipo de observación es, si el estudiante tiene una conducta, una regularidad en su conducta, eso es lo que consideramos. Y entre comillas, podemos no pasar por alto, pero por lo menos entender qué es lo que está pasando con un evento aislado de, de mal comportamiento. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, yo pregunto, ¿qué sucede si nosotros vamos a hacer la observación y por X razones nos toca observar el proceder de este muchacho justo ese día que vino de malas? ¿Haríamos una buena observación? No, pues porque los datos serían equivocados. ¿Se entiende? O viceversa, ¿no? Viceversa, ¿no? Pepita no ha venido el día de hoy, pero Pepita sí es un dolor de cabeza, ya ni viene, se dan cuenta, ¿no? Ya ni viene Pepita. ¿Y qué sucede con Pepita? Que ella todos los días se pelea con alguien, contesta mal, no cumple, va a repetir todos los cursos, especialmente investigación aplicada lo va a jalar, ¿no? Pero resulta que viene un día y es la niña más bonita de toda la mejor portada, la más obediente, la más cumplida. ¿Qué sucede si nosotros llegamos ese día a levantar, a hacer la observación y resulta que ese día se portó como los dioses, como los ángeles? ¿Haríamos una buena observación? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos lograr? Hacer una observación de tal manera que registremos exactamente lo que sucede, exactamente lo que sucede, no hechos modificados. La pregunta es, profesor, pero ¿cómo voy a saber yo si los estudiantes se portan bien, se portan mal? Para eso es lo que hablábamos hace un momento, pues. Para eso es la observación ilustrada e interpretativa. Eso significa que yo debo conocer al grupo de estudiantes que voy a observar.
Por ejemplo, a la mayoría de ustedes yo ya los conozco, ya sé sus niveles de responsabilidad, ya sé cómo van a responder, qué tipo de trabajo, qué calidad de trabajo van a hacer. Así de terrible es esto. Ya los conozco, entonces puedo hacer una observación ilustrada. Si alguien en este momento me pregunta, profesor, ¿usted me puede decir quiénes de este grupo van a aprobar, quiénes van a jalar? Yo les puedo decir, ahorita yo les digo, A, B, C, D, E van a aprobar, X, Y, Z, B, W, X, B, P, etcétera, van a jalar. Así. ¿Por qué? Observación ilustrada, interpretativa. ¿Me puedo equivocar? Claro que sí. Demuéstrenme que me equivoco. Y los que yo pensaba que iban a jalar, aprueban, pues. Hay que hacer la lucha hasta el final. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Aquí hay algunos pasos dentro del método científico, ¿no? El punto de partida, el primer paso del método científico, hay que tener contacto con esa realidad, obvio. Yo no puedo observar acá por teléfono, por WhatsApp, por videollamada. Sí es posible que algo, ¿no? Pero la idea es estar presente en el lugar. La interacción, yo debo ir y ver de qué se trata, ¿no? A ver, yo les digo, por ejemplo, a ver, ¿no? Yo les digo, a ver. En este momento, aquí en este lugar donde yo estoy, hace un calor terrible. Usted no sabe eso porque no está usted aquí, ¿no? No estamos en el mismo lugar. Probablemente, no sé, pues en su barrio está lloviendo o hay alguien que está conectado acá desde Pucallpa, en Pucallpa está lloviendo. Entonces, mire, dése cuenta, yo no puedo interactuar con estas personas porque estamos a una distancia tremenda, pero cuando yo necesito este punto de partida, que es la observación, debo interactuar directamente. Debo, entre comillas, padecer las mismas características de la gente que estoy observando. Si voy a observar un salón, por ejemplo, me voy a la selva y tengo que padecer, entre comillas, ¿ya? Lo mismo que padecen los estudiantes, ¿no? Claro, para un profesor en la selva es fácil, castigado porque él llegó tarde y resulta que él viene de 10 kilómetros más allá, bogando, remando en su bote, ¿no? Y había, no sé, pues otro fenómeno. Entonces hay que ir al lugar, hay que estar en el lugar, ya el contexto y la realidad. Y la sistematización hay que organizar los datos para registrarlos, ¿ya? Y luego comunicar la información. Ya, esto tiene que ver con la segunda, la segunda parte, ¿no? La observación comienza con la selección del grupo, tema, fenómeno. Eso es lo que usted ya debe haber hecho. ¿Qué tema específicamente voy a observar? De forma deliberada y consciente, obvio. Sistemática, anotando, describiendo todos los fenómenos, relacionando esto con esto, porque se trata de poner determinado fenómeno en un contexto. No es un fenómeno aislado. Mi estudiante se porta mal. Pero ¿con quién se porta mal? ¿Por qué se porta mal? ¿En qué horario se porta mal? ¿Con qué profesor se porta mal? ¿Con qué estudiante? ¿Con qué colega? ¿Con qué compañero? ¿Qué hizo su compañero? ¿Qué le dijo? ¿Cómo lo miró? ¿Me entiende, no? ¿Me entiende? No se trata solo de decir, ya este fenómeno, sino de describir todo lo relacionado con este tema, ¿ok? Y luego hay que tratar de interpretar, entre comillas, ¿no? Hay que hacer una descripción bien pormenorizada, contrastando datos. Es decir, yo puedo tomar información de otros fenómenos similares y también tomar información del mismo hecho que ha sucedido con anterioridad, ¿no? Contrastando datos. Es un proceso lento, consume tiempo. Bueno, ya, luego habrá entrevistas, documentos, etcétera, pero este es el punto de partida, ¿ya? Para hacer la observación. Ya, bueno, a ver, facilidad de acceso, inmediatez, naturalidad, datos, ya. Y desventajas, hay fenómenos que no son observables directamente, ¿no? Sí, pues ya, eso ya ustedes lo van a ir manejando. Pero, por ejemplo, a ver, yo falté a mi clase ayer y resulta que ayer un estudiante se portó mal. ¿Cómo hago para observar ese mal comportamiento? Soné, ya no puedo observarlo. Ya hoy día voy, ¿no? Como profesor titular del curso y el muchacho ya no se porta mal.
¿Cómo hago para observar? Ya no hay manera, pues, ¿no? ¿Ok? Segundo, esta relación emocional del fenómeno observado con el observador. Acuérdense que, por ejemplo, a ver, se me ocurre, disculpen el comentario, pero intento que usted entienda este fenómeno. Lo que pasa es que si yo decido observar determinado fenómeno en determinadas personas, es muy difícil, tal vez imposible, ya, pero por lo menos muy difícil que el observador se abstraiga emocionalmente, porque a veces el observador está muy vinculado a las personas que está observando y al hacer la interpretación dice, no, no pasa mucho, ese problema no es tan serio, déjalo pasar, ¿no? O si le cae mal la persona, no, ese problema es muy grave, hay que cortarlo de raíz, hay que expulsar, etcétera, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Uno puede tomar posiciones extremas por este tema emocional, porque a veces nos estamos muy vinculados a nuestros estudiantes. Acuérdense que son fenómenos de nuestros estudiantes que vamos a observar. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado con la parte emocional. La parte emocional sí es un buen elemento, pero al hacer observación científica cuantitativa hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Mucho, mucho, mucho cuidado. Muy bien. Y finalmente, ¿qué tan válido es o qué tan válida es la observación o la interpretación que yo hago? ¿No? Es válida para mí, porque es mi investigación, es mi observación. Lo dije, si varias personas hacen la observación de cierto fenómeno, cada uno puede tener su propia interpretación y algunas de esas interpretaciones de manera muy divergente. O sea, uno puede opinar que sí y el otro que no, porque son interpretaciones, ¿no? Para mí es muy grave que un estudiante haga esto, para otros no tanto, ¿no? No tanto. Sí, por ejemplo, disculpen el ejemplo, muy actual, ¿no? Hace poco estos muchachos de un colegio particular que manipularon las imágenes, las fotografías de sus compañeras de clase, ¿no? Manipularon digitalmente esas fotografías. ¿Es un problema serio? A mí me parece que sí, pero hay varias autoridades que han minimizado el hecho, ¿no? No hay que ver el lado positivo, dice, al menos manejan Photoshop, ¿no? ¿Se entiende? Interpretación, interpretación. No, no pasa nada, dice, ¿no? No pasa nada. Y hay otros, que son el otro extremo, que dicen, no, 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 eso es un hecho totalmente grave, los muchachos tienen que terminar en Maranguita. ¿Se entiende, no? O sea, hay posiciones tan extremas, ¿por qué? Son interpretaciones. Obvio, la autoridad informada, la autoridad que tiene todos los datos, que sabe cómo se manejan estos casos, es el último en dar su parecer, su opinión y determinar cuál es el derrotero. Pero parece que en ese caso específico todavía no se decide, ¿no? Bueno, ya, ¿ok? Bueno, ya, esto también ya, pues, creo que ya ustedes lo conocen, ¿no? A ver, observación participante, donde el observador participa, ¿no? Participa. Y observación no participante, donde el observador no participa, ¿no? O algo así, ¿sí? A ver, eh, déjenme repetir el ejemplo que les he compartido. Observación no participante a diferencia de una observación participante. Déjenme les comparto un tema que se ha manejado dentro de la antropología, ¿no? Yo tengo un conocido, bueno, no, discúlpeme, ya no lo tengo porque falleció el doctor Ijar, ¿no? Falleció el profesor Ijar, él era director de la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas. Y él, entre sus muchos trabajos, yo recuerdo que una vez convocó a varios colegas, él era antropólogo,
y él trabajaba el tema de registrar en video, ¿no?, ciertos hechos costumbristas del interior del país. Hay una fiesta que se llama la Fiesta del Agua, que se celebra en varias localidades en el interior del país, y digamos, la Fiesta del Agua más representativa es en Cajatambo. Me imagino que usted sabe. Llegamos hasta Barranca por la Panamericana Norte, luego de cruzar Huaral, Chancay, Huacho, Barranca. Y de Barranca, un poquito más allá, cerca de Pativilca, está la entrada, una carretera que va hacia la sierra, que llega a la Sierra de Lima, Cajatambo, ¿ya? Y ahí en Cajatambo se da, en octubre o noviembre, me parece, que es la Fiesta del Agua. Entonces él un día convoca a varios camarógrafos, miren, camarógrafos, ¿no?, y los lleva a esa ciudad varios días filmando, tomando nota de lo que pasaba en esa fiesta, y los pone a los camarógrafos para filmar todo, ¿no? A uno los pone en la torre de la iglesia, a otro los pone a la entrada del pueblo, al otro en el frontis de la municipalidad, a otros por el camino donde llega la procesión que llega del campo, a otros en un cerro cercano para que tome todo. Es decir, los 5 camarógrafos estaban distribuidos tomando imágenes. Podemos conjeturar o colegir que estos camarógrafos estaban sentaditos detrás de su cámara, ¿no? Bien abrigaditos estaban, y lo que hacían ellos era observación no participante, porque ellos solo observaban los hechos, la fiesta, el jolgorio, etcétera, pero ellos estaban sentaditos en su sillita haciendo su trabajo. A eso se le puede llamar observación no participante. Mientras eso, el doctor Amílcar Ríjar, que era el jefe del grupo de investigación, se había puesto en contacto pues con el alcalde del distrito, con el presidente de la comunidad, con el jefe de vigilancia, es decir, él participaba directamente del jolgorio, de la fiesta, estaba con su poncho, sus serpentinas, sus herramientas para el trabajo en el campo, es decir, lo que él hacía era observación, pero participante. ¿Por qué? Participaba del evento, del fenómeno que estaban observando. Los camarógrafos solo hacían observación, no participan. ¿Ya? Eso que quede claro. La pregunta aquí entonces es la siguiente. Si yo voy a observar un fenómeno en mi aula, ¿eso será observación participante o será observación no participante? A ver, sus micrófonos, por favor. Ideas, opiniones. Diga, Irene. Entendí. ¿Me escucha, profesor? Sí, le escucho, ¿Me le escucho. escucha? Adelante. Ya me escucha. Bueno, nosotros como docentes tenemos que hacer observación participantes, porque tenemos que participar de cómo van los avances de los alumnos, no solamente avance, también en su comportamiento. Esa es la observación que nosotros estamos participando con ellos. Y también nosotros, no solamente eso, también hacemos una observación ilustrada, porque nosotros llenamos un cuaderno de incidencias, ¿no?, donde especificamos el comportamiento de cada alumno de acuerdo, porque así como usted nos dice que usted nos observa y ya sabemos quién presenta y quién no presenta, quién es responsable y quién no es responsable. Eso es lo que nosotros también visualizamos dentro del aula cuando estamos con nuestros alumnos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Freddy, por favor, adelante. Si hablamos, profesor, del tema de ahora de investigación, creo que tenemos no participantes, porque si a por B nosotros insinuamos alguna participación o algo, como que mi observación, los demás, bueno, los niños, puede ser cambiada por mi persona. Claro. Así que tengo que ser no participante para la observación. Perfecto, muy bien. A ver, ambos están más o menos en la línea de interpretación. Muy bien.
Susana, adelante, por favor. Buenas noches. Sí, bueno, mi opinión es que es la observación participativa porque se hace una participación en cierta forma con los alumnos, ¿no? Con estrategias que uno puede manejar con los alumnos y de esa manera observamos la mejoría y los cambios y los procesos que van teniendo los alumnos. En este caso, yo opino que como docentes, en general, como usted lo mencionó, en el aula, tendríamos la observación participativa. Participante, ya, muy bien. Ya, a ver, muy bien. Creo yo que sí estamos más o menos enfocados y ambas ideas son ciertas, pero hay que determinar en qué casos. Ajá, ojo, ¿ah? Hay que determinar en qué casos. A ver, ya ustedes están terminando la carrera, entonces ya más o menos manejan esto, pero que recuerden rápidamente. Cuando yo hago una investigación cuantitativa, paradigmas, etcétera, acuérdense, cuando hago una investigación cuantitativa, solo mido fenómenos numéricamente. Y en una investigación cuantitativa, ojo, miren lo que voy a decir, no importa la opinión del investigador. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo voy a medir la talla de mis estudiantes y el peso. Yo los mido y los mido y los mido a todos. Eso es un dato cuantitativo. No hay manera que yo diga, no, de acuerdo a mi opinión, él mide más de lo que dice el centímetro. ¿Me entiende? Cuando yo hago una investigación cuantitativa, no hay manera de que mi opinión modifique ese dato. Por esa razón, cuando hago una investigación cuantitativa, yo simplemente no intervengo. Como investigador, no interesa lo que yo opine, diga, etc. ¿Se entiende? En cambio, en una investigación cualitativa, dentro del paradigma interpretativo, acuérdense, ahí sí es importante lo que yo piense o lo que yo opine, a pesar, entre comillas, de que eso modifique en algo lo que los estudiantes actúen, porque es una investigación cualitativa. No estamos buscando datos numéricos, estamos buscando cualidades, etc. Y ojo, miren, ya ustedes que han mencionado dos cosas importantes, la observación y la intención de la investigación, porque, y eso a veces nos confunde un poco. Espero que aclararlo ahora, espero, ¿ya? Eh, si yo tengo la intención de responder una pregunta de investigación solo por el hecho de conocer, ¿cuánto miden mis alumnos? Ya, listo, punto, los mido, ya sé las tallas. ¿Cuánto pesan mis alumnos? Ya, pues los pesos, ya sé los pesos. ¿Cuál es el índice de masa corporal de mis estudiantes? Hago el proceso, ya tengo los índices de masa corporal. ¿Se entiende? Pero, ojo, ¿qué sucede si yo quiero hacer algún cambio? A ver, miren, un ejemplo muy radical. Yo le pido a todos mis estudiantes, miren, le pido a todos mis estudiantes, toditos sin excepción, que me traigan su informe médico con el nivel de hemoglobina que tienen. Entonces yo puedo saber que algunos tienen 9, 10, 14, 12, 8, 11, qué sé yo, niveles de hemoglobina, ¿se acuerdan, no? ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, muy bien, a partir de hoy, en 2 meses, vamos a medirnos nuevamente. Pero para recuperar los niveles de hemoglobina, todos van a traer comida saludable. Lentejas, relleno, sangrecita, habas, qué sé yo, de tal manera que la gente se va a fortalecer, va a subir su hemoglobina con el tipo de alimentación que van a recibir. Quinoa, qué sé yo, usted ya sabrá cómo. Pasan los 2 meses y los mando de nuevo a que se midan la hemoglobina. Y vienen y algo debe haber cambiado. ¿Se entiende? ¿Qué estamos haciendo ahí? Eso se llama, ¿cómo se llama ese tipo de investigación? A ver quién se acuerda.
una investigación en la que yo voy a generar un cambio en mis estudiantes. ¿Cómo se llama ese tipo de investigación? Cualitativo, profe. Y ya algo así, pero le falta un apellido más a la investigación. Es un tipo de investigación creado por profesores y para profesores. Se llama investigación-acción. ¿Se acuerdan? La investigación-acción no es solo conocer información de mis estudiantes. La investigación-acción intenta generar un cambio. Por ejemplo, el ejemplo que les acabo de poner de la hemoglobina. El otro clásico ejemplo, mis estudiantes no saben multiplicar. Entonces me documento, busco qué método, a ver, el norteamericano es un buen método, el indio es un buen método, el método chino es un buen método y el método japonés. 4 métodos, ¿cuál de estos será mejor? ¿Qué dice la bibliografía? Ya, el método indio. Entonces voy y aplico el método indio en mi salón y de esa manera les enseño a multiplicar. 2 semanas después, miren, 2 semanas después les tomo el examen. ¿Cuánto han aprendido a multiplicar? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede? Eso se llama investigación-acción. En ese tipo de investigación, más fuerte que la investigación cualitativa, ojo, es muy importante la actuación del profesor. Porque si el profesor no influye, no se documenta, no se prepara, no lleva las clases, etc., el alumno nunca va a aprender a multiplicar. ¿Se entiende, no? Entonces, en una investigación-acción es muy importante la intervención del profesor. Miren, estamos avanzando a pasos agigantados, pero repito, ya todo esto ustedes ya lo han aprendido. Simplemente estamos recordando. ¿Por qué? Porque debemos centrarnos en nuestro proyecto de investigación. Finalmente, muchas gracias por sus opiniones. Finalmente, debemos recordar que todo lo que hemos observado sería ideal registrarlo fílmicamente. Ahora la tecnología nos permite eso. Ya sería ideal, pero aún a pesar de eso, eso tiene sus limitaciones, pues, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años atrás les comentaba, vino un coordinador y nos dijo, bueno, yo voy a entrar a las clases para supervisar cómo se desarrollan. ¿Cuántas veces entró? Ni una vez. Nunca entró, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? No, yo, ¿qué fue lo que hice? Me acuerdo. Puse mi camarita al fondo de la clase y yo mismo me supervisé, ¿no? Se han salvado ustedes que este año estamos en virtual, por eso no llevo esto al salón, ¿no? Ya, puse mi camarita al fondo y ahí yo veía, pues, ¿no? A ver, revisaba el video y cuántos minutos hice clase. Ya, tantos minutos. ¿Cuántos minutos se la pasó contando chistes? Ya, se pasó contando chistes. ¿A qué hora llegaban los estudiantes? ¿No? Empezaba la clase con 3, así como hoy día creo empezamos con 3, y poco a poco los muchachos iban llegando y pasando, pero como uno no tiene pues el tiempo de estar anotando, pero en el video se ve. ¿En qué minuto entró este alumno? Ya, en el minuto 25. ¿A qué hora llegó este alumno? Ya, se paró y se fue a tomar su lonche y después de media hora volvió. ¿No? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque todo está registrado ahí. Ya no necesitamos una supervisión. Para eso, repito, existe la tecnología, ¿no? Para eso existe la tecnología. Entonces, sí, pues, y si uno quiere mejorar su clase, hay que autosupervisarse. Repito, nosotros podemos registrar fílmicamente lo que está pasando en el aula, lo que estamos observando. Sería ideal, pero no siempre nos sirve del todo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo mi cámara al fondo del salón, ¿qué es lo que voy a filmar? Bueno, voy a filmar quién entra, quién sale, pero normalmente voy a filmar la espalda de mis estudiantes, ¿sí o no? ¿Y qué sucede si yo veo la espalda de mis estudiantes y no veo lo que están haciendo? Es decir, están con su celular en la mano. Eso, por ejemplo, no se ve en el video.
¿Se entiende, no? Entonces, sí, pues, la tecnología nos ayuda, pero no es infalible, ¿ya? No es infalible, ¿ya? Lo básico, nosotros necesitamos manejar apuntes, ¿ya? Apuntes, hay que apuntar lo más posible. La colega mencionó que muchos colegios, muchos docentes tienen su diario de ocurrencias, ¿se acuerdan? Y a veces en ese diario de ocurrencias ponemos pues las cosas saltantes que ocurren, ¿no? Pero cuando hacemos investigación la idea es registrarlo todo, no, no solo las cosas saltantes, ¿no? Para eso también existen las notas de campo. Yo me acuerdo hace muchos años que cuando hacíamos los proyectos de investigación para el año, con el grupo de investigación en la universidad da un presupuesto, ya creo que les he comentado eso, ¿no? Nos da un presupuesto y lo primero que adquiríamos con ese presupuesto era el famoso el famoso, no, no sé, no están por acá mis libretas de trabajo de campo, ¿no? Unas pequeñas libretas que uno las llevaba a todo lado. En el trabajo de campo usted anotaba ahí a qué hora salía, qué carro tomaba, cuánto gastaba, es decir, todo se anotaba ahí. Esas son las notas de campo. Una especie de diario personal, pero nos permite llevar un registro de cada actividad que estamos desarrollando. Y cuando yo voy a hacer observación, obvio, debo ir con mis apuntes, ¿ya? Agenda, bueno, obvio. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando yo preparo un trabajo de campo, voy a ir a hacer una observación, todo ya debe estar preparado, ¿no? No puedo yo ir a hacer una observación, bueno, voy a ir hoy día a tal colegio a ver pues si me dejan entrar, no sé, ojalá me dejen entrar. No, si yo voy a ir a hacer observación, todo ya está preparado, ya están los trámites hechos, los permisos concedidos, las autorizaciones logradas, firmadas, los documentos, etcétera, ¿no? Todo se maneja por la vía formal, por la vía regular. Y para eso hay una agenda, tal día, etcétera. Repito, nosotros viajamos mucho haciendo investigación, llegamos a determinado lugar y ya sabemos quiénes son las autoridades, llevamos las cartas de presentación para esas autoridades, llevamos las cartas de la universidad para esas autoridades, para todo, para el presidente de la comunidad, para el APU de la comunidad, para el alcalde, para el policía, para el comisario, es decir, todos aquellos que tienen algo que ver con el tema que vamos a trabajar y ya nosotros nos hemos puesto en contacto. ¿Se entiende, no? Obvio, por eso hay una agenda, un directorio, etcétera. Y los medios de registro, repito, ahora pues hay mucha tecnología, ¿no? Hay que tomar fotos, hay que tomar grabaciones. Ahora ya no usamos esas libretas de notas de campo, ¿no? Ya no usamos. La verdad, ya no usamos, ¿no? Alguien por ahí tiene su tablero, sí, por ahí, pero la mayor parte de nosotros usamos la grabadora de voz del teléfono. Estamos llegando a tal lugar y listo, grabamos eso. En este momento es 8:10 de la noche, estamos terminando la primera parte de la reunión. Punto. Entonces ya tenemos todo registrado en mensajes de voz, ¿no? Y podemos simplemente juntarlos y hacer un resumen al final. ¿Te entiendes? No, repito, la tecnología nos permite manejar eso de esa manera ahora. ¿Sí? Muy bien. Bueno, las notas de campo, a veces anotamos tan rápido, ¿no? Anotamos tan rápido, pero hay que hacer esa descripción lo más pronto posible, porque hay muchas cosas que usted no solo ha registrado rápidamente, sino lo recuerda antes que se olvide, ¿ya? Hay que contextualizar la observación espacial y temporal. Repito, ¿no? El clima, son factores que tienen que ver con las cosas que están funcionando, que están sucediendo, perdón. Describir las escenas, actores, lugares, comportamientos de manera pormenorizada, ¿ya? Etcétera, ¿no? Evitar esos juicios de valor. Ojo con los juicios de valor. Cuando hacemos investigación científica, los juicios de valor deben quedar de lado, ¿ya? Esto me parece bien, me parece mal. No, estamos haciendo investigación. Incluso, ojo, incluso cuando hacemos la propuesta, ¿no? Las preguntas, etcétera, ya lo vamos a trabajar la próxima semana. Todo es en neutro.
no es ni a favor, no es que de qué manera la mala alimentación influye en el poco rendimiento. No podemos preguntar así, ¿no? Ya estamos siendo negativos ahí. Entonces, esos juicios de valor como investigadores debemos dejarlo de lado, ¿ya? La pregunta sería, ¿de qué manera la nutrición influye en el aprovechamiento de los estudiantes? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la idea es evitar unas interpretaciones o juicios de valor, ¿ya? Ojo con eso. Muy bien, listo. A ver, esto ya lo vamos a ver luego. A ver, un segundo. Vamos a ver el trabajo que tenemos que hacer el día de hoy con respecto al trabajo colaborativo y el producto de la clase. Tema 3. Ya ustedes saben que se trata de hacer un trabajo colaborativo de 1 a 3 estudiantes. Ustedes ven la manera de reunirse, colaborar, un chat, un grupo, Zoom, no sé, ustedes ven. Y al final deben presentar un producto, un archivo en Word, un PPT, etc. No es obligatorio que sea PPT, puede ser Word, PDF, lo que ustedes gusten. Si es PPT, mejor, pues porque eso les permite hacer una mejor presentación de lo que ustedes han logrado. Y al final, de 3 a 5 minutos, hacemos una presentación de lo que han obtenido. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, eso ya creo que ya lo sabían. A ver, ¿de qué se trata? Vamos a ver dos videos. Vamos a ver dos videos. Hay que observar esos videos con mucho cuidado y en esos videos tan elementales vamos a observar algunos fenómenos o problemas, ¿ya? Cada video, cada hecho realmente de la vida del ser humano genera muchos temas o problemas, como dice aquí, muchos temas que pueden ser susceptibles de ser investigados científicamente. Pero esos problemas, entre comillas, pueden ser abordados desde la educación, que es nuestra óptica. ¿Ok? Nuestra óptica porque somos educadores, ¿se entiende? ¿No? Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Observar los dos videos y de cualquiera de los dos, no de los dos, de cualquiera de los dos, ustedes como grupo deciden, ya, trabajemos el tema X del video 1. El tema X es este problema, este problema, significa más o menos esto, pero desde el punto de vista de la educación, podemos superar esto haciendo determinado proceso. ¿Se entiende? Entonces, es posible que me mencionen 2, 3, 4 problemas que ustedes han visto, pero la idea es seleccionar uno, tu grupo selecciona uno y respondemos a la pregunta. ¿La educación puede ayudar a superar ese problema, ese tema, ese fenómeno? La pregunta es ¿cómo? Y hay que realizar la presentación de eso. ¿Se entiende? Preguntas, por favor.